Hoy, los medios de comunicación asturianos, también los nacionales, se hacen eco de la noticia que Rafa González adelantó en estos micrófonos hace mes y medio, que Teresa Mallada no sería la candidata del PP en las próximas elecciones. Recuerdan ustedes que les comenté que me iba a mojar y les aseguré que María Teresa Mallada no sería esa candidata. Montaron en cólera algunos, en el PP sobre todo. Creo que decían de mí menos bonito de todo, pero el tiempo una vez más vuelve a darnos la razón. Insisto que hoy la Nueva, El Comercio, la TPA, todos se hacen eco de esa noticia y dicen que Feijóo mueve ficha y que le dice a Mallada que no cuenta con ella. Feijóo, el equipo de trabajo de Alberto Núñez Feijóo, hace más de 2 meses que le comunicó a Mallada que no era la candidata, que no contaban con ella, que no gozaba de la confianza de Génova. Mallada, María Teresa, llegó a Asturias y quiso morir matando. Quiso un sostenella y no mendalla y quería intentar vendernos lo contrario. Lo que hizo Teresa Mallada ha sido engañar a los votantes del PP, porque ella, insisto, sabía que no era la candidata. A mí desde el PP, todavía hace 3-4 semanas, gente del entorno de Mallada me llegaron a decir que el partido estaba más unido que nunca y mejor que nunca. Eso es lo que le importaba el partido a todos estos. Absolutamente nada. Teresa Mallada, que llegó a sustituir a Cherines, nombrada a dedo, porque en el PP se hacen las cosas así, en este tema, que no sé si es mejor o peor que primarias, porque conociendo los entresijos de cómo se realizan las primarias en otros partidos, no sé lo que será mejor. Pero bueno, eso ya son decisiones del funcionamiento interno de los partidos donde no voy a entrar. Mallada sustituye a Cherines, a Mercedes Fernández, y lo que Mallada criticó a Cherines, que fue seguir esa huida a ninguna parte, que no benefició nada al partido, ella ahora ha hecho lo mismo. Mallada sustituye a Cherines en su momento, había mucha confianza puesta en Tere, porque a mí me parece una persona muy trabajadora, inteligente, pero que cometió un grave error. Cometió muchos errores, pero uno muy grave. No rodearse de la gente adecuada. Poco a poco se fue alejando de su gente, de la gente de confianza, y se convirtió en rehén de Caunedo y de su tropa. No puede manejar el PP de Asturias Caunedo, de ninguna de las maneras. Caunedo hace mucho tiempo que tenía que estar fuera de la política, pero el brazo ejecutor de Caunedo, que era Pablo Pire, y su grupo tenían la hoja de ruta muy clara. Les da igual ganar elecciones que perderlas. Lo importante era seguir ahí. Y en ese grupo se fueron sumando adeptos, como Javier Brea, la chica esta Polledo, Reyes Urlé y alguno más. Entre todos no hacen uno. Bueno, esta chica Polledo tiene una capacidad enorme. Lo mismo vale para estar sentada al lado de Mallada con Barbón con el tema de los presupuestos, que sirve para ir a hacer la compra. Eso en política debe de cotizarse mucho, que sirvas para todo. Una pena la deriva del PP, que yo anuncié en estos micrófonos ya hace tiempo. Lo fácil ahora es hacer leña del árbol caído. Eso es lo fácil. Hay que mojarse cuando se hay que mojar. Y ahí está la grabación de uno de mis comentarios cuando dejé claro que probablemente el problema del PP no sea quién encabeza la candidatura, quién es el líder. Da lo mismo que sea Mallada,
Mercedes Fernández, Isabel Pérez Espinosa, Juana o su hermana. Da lo mismo. El problema de este PP está en esas personas que llevan toda la vida manejando el PP y que le han hecho mucho daño al PP. Los Goñi, Rozada, Cañal, Caunedo y compañía. Ovidio, etcétera. Ovidio, que se había ofrecido últimamente como mediador. Gente que llevan toda su puta vida en política, en el PP, que no han hecho absolutamente nada más que medrar ellos y vivir ellos muy bien. Estos son aquellos de ojo que viene Cascos con la motosierra y nos manda a todos para casa. En aquel momento también estaba Gabino de Lorenzo, que fue quien se cargó el partido en 2 ocasiones, aunque luego ese muerto intentaron colocárselo a Álvarez Cascos. Cuando Gabino llamaba un día sí y otro también a Cascos para arremeter contra el presidente en aquel momento en Asturias, que era Sergio Marqués. Fue cuando Cascos dijo aquello de: prefiero un partido sin gobierno que un gobierno sin partido. Bueno, pues ahí estaba la mano del alcalde en aquel momento, de Gabino de Lorenzo. Y después, ya lo conté en alguna ocasión, cuando Rajoy decide que la candidata sea Isabel Pérez Espinosa, Rajoy no conocía ni el nombre de esta chica, pero antes hay una reunión en un restaurante en Madrid entre de Lorenzo y Cascos. Cuando Gabino le dice: Paco, vas a ser tú el candidato. Cascos le dice: yo voy a ser el candidato, pero haces un congreso extraordinario y yo salgo de ese congreso. Gabino ahí recula, porque claro, Cascos no es Ovidio Sánchez. Y a Cascos no le iba a manejar Gabino ni nadie. Gabino llega a Asturias y dice: hay que mover ficha porque viene Cascos con la motosierra y vamos todos para casa. Porque muchos de esos tienen alergia al trabajo y sabían que con Cascos eso no funcionaba. De ahí sale aquello de nombrar a Isabel Pérez Espinosa con el batacazo consiguiente. Luego, para arreglarlo, intentan buscar a la más casquista fuera de Cascos, que era, como no podía ser de otra manera, Mercedes Fernández, que también fracasa de forma estrepitosa. Porque, insisto, da lo mismo que pongas a Juana que su hermana. Con todo lo que tienes alrededor, es muy difícil que salgas adelante. Mallada se equivoca de hoja de ruta y, sobre todo, se equivoca de compañeros. Se va alejando de personas que habían ayudado mucho a Mallada, que habían sacado la cara mucho por Mallada, y se convierte en rehén de Agustín Iglesias Caunedo y de su tropa, lo que he dicho, Pablo Piri y compañía. Y estos manejan a su antojo el PP asturiano. Y ese PP solamente caminaba en dirección al precipicio, porque el batacazo electoral sería importante, a pesar de que colaron por ahí una encuesta, que todos sabemos cómo se hacen estas cosas, para intentar confundir. Y ahora Génova, insisto, ya mueve ficha porque no le queda otro remedio. Es muy difícil que puedas confiar en una persona como Teresa Mallada, más allá de su capacidad de trabajo, su inteligencia, una persona que está enfrentada al partido. Hoy algún medio usa mis palabras de hace un mes y medio, cuando comenté que es muy difícil sumar si no tienes mano izquierda, si no te llevas con el alcalde de Oviedo, si no te llevas con la diputada Paloma Gázquez, si no te llevas con la senadora Mercedes Fernández, si tienes a la mitad del partido en tu contra. El Partido Popular hoy está más desnortado y más fracturado que nunca. Las juntas locales no existen prácticamente. Está todo abandonado a su suerte, a pesar del trabajo de algunos por intentar que no se caiga del todo. Pero insisto, a toda esa tropa, a la vieja guardia, más la nueva guardia, los del Viejo Testamento, los del Antiguo Testamento, Rozada, Goñi, Cañal, Caunedo, los que ya conocen ustedes, y los del Nuevo Testamento, que iban en la misma dirección, los Pablo Pire, Reyes Urlé, Polledo, Javirín Brea, que ha ido pasando de un bando a otro, Pablo González, que todavía no sé dónde está, pero lo intuyo, y ese es el PP que teníamos. Y claro, cuando entras en escena y cuentas eso, esto no les gusta, porque en política, al político, da lo mismo sea de izquierdas, de derechas, del centro,
todo aquello que no pueda manejar le preocupa, le pone nervioso. Y en el PP últimamente estaban muy preocupados con las entradas en escena de Rafa González, por lo que pudiese decir o dejar de decir. Y yo sé que les descolocó que yo con tanta antelación anunciase que Teresa Mallada no iba a ser la candidata. Hoy el tiempo vuelve a darme la razón, pero no porque sea mejor que nadie, ni más valiente que nadie, porque uno intenta estar informado y uno sabe cómo funcionan estas cosas. Y no hacía falta ser muy listo. Si leías entre líneas, solamente había que leer entre líneas para darse cuenta que Mallada no iba a ser la candidata. La entrevista que Rafa González le hace a Álvarez Cascos les pone muy nerviosos, mucho. Y eso les descoloca también. Perdieron mucho tiempo en el PP, mucho tiempo en vender humo. Lo que hacía Mallada y su equipo de trabajo intentando aparentar una normalidad que no existía, intentar vender que el partido estaba unido, cuando todos sabíamos que no era tal, no ha ayudado en nada. Pero insisto, creo que ni a Mallada ni a los que tenía cerca, que serán los primeros, algunos de ellos que intenten buscar ahora acomodo con la persona o con el equipo que llega a dirigir el PP, ya verán como algunos cambian de chaqueta, no han beneficiado con sus comportamientos absolutamente nada al partido. Pero insisto, creo que les daba absolutamente igual. La lucha no era por el bien del PP ni por el futuro del PP. La lucha encarnizada que se vivía era por no perder el puesto. Se daban codazos, abrazos para ver dónde tienes el hueco para clavarte el cuchillo, para seguir subsistiendo y seguir viviendo. Y al menos aún queda alguna persona dentro de ese PP que ha sabido guardar las formas, que en ningún momento ha perdido la compostura, que han sido fieles al partido hasta última hora y que me imagino que seguirán siéndolo. Pero, insisto, error mayúsculo de Mallada, rodeándose de personajes como los que se rodeó. Error mayúsculo fotografiarse un día sí y otro también con Caunedo. Caunedo sí que resta, Pire. Caunedo sí que resta. Es lo que tenemos. Veremos a ver si la situación cambia, veremos a ver lo que ocurre, si los nombres que suenan pues van a ser capaces de cambiar esta dinámica negativa que vive el PP en Asturias desde hace tiempo, hacer el barrido que es necesario en ese PP, hay que fumigar para que desaparezcan muchas cosas de ahí. No pueden seguir manejando el PP los de siempre, que además son perdedores porque llevan toda su vida perdiendo elecciones, pero les da igual, porque ellos, gracias a eso, siguen viviendo muy bien. Hay que hacer una regeneración importante dentro de ese PP y hay que alejar a todos aquellos que cambian con chaqueta, que cambian de chaqueta con tanta facilidad. Entiendo también que a algunos no les queda otra, porque con las limitaciones que tienen, con la escasez de formación y de conocimiento, y viendo cómo se expresan, no les queda otra que ser mansos y disciplinados y negociar hasta con la dignidad, los Brea, Polledo y compañía. Espero que en el PP tomen buena nota, sean capaces de hacer la limpieza que hace falta y sean capaces de marcar una hoja de ruta que acabe de una vez por todas con esos egos que tanto abundan en el PP, que sean capaces de tomar decisiones en beneficio de todos y no para que algunos pocos sigan viviendo de la política como lo han hecho a lo largo de estos años, sin importarles para nada el bienestar del ciudadano. Estaban en política para servirse a sí mismos, no para servir al ciudadano, y yo creo que estar en la oposición resultaba muy cómodo para muchos de ellos. Se abre una nueva época en el PP, o así debería de ser, y una vez más el tiempo ha vuelto a darnos la razón. Insisto, hace más de mes y medio que anuncié que María Teresa Mallada no sería la candidata del PP. Algunos se subían por las paredes. Los que decían aquello de eres el mejor, vaya huevos que tienes, decían de mí de todo menos bonito. Hoy el tiempo, insisto,
pone a cada uno en su lugar.